No sé si tú alguna vez has sentido o has experimentado eh, un regaño. Yo a veces tengo que regañar a mi hija y aunque yo no soy la mata del orden, porque ella es desordenada y yo tengo que admitir que en ese sentido salió papá. A veces he tenido que llamarle la atención a mi hija: ¿por qué dejó esto aquí? ¿Por qué esos juguetes en este lugar? ¿Por qué las cosas en este otro? He sentido regaños de mi mamá todavía, a mis 42 años, cuando ella ve y ella nota de que lo que estoy haciendo no está como muy juicioso, que digamos, mi mamá, con todo el derecho, me llama la atención y me regaña. Pero cuando ese llamado de atención viene del Señor, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo te comportas? Uy, ¿cómo así que el Señor va a llamarnos la atención? ¿Y acaso hay motivos para que llame la atención? No sé. Eso depende de tu relación con Él. Yo no te estoy acusando, yo no te estoy señalando, estoy simplemente lanzando una pregunta, lanzando un interrogante. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo recibimos esos llamados de atención que hace el Señor a nuestras vidas? Bueno, pues hay un personaje muy querido por Jesús, uno de los más próximos a Él, que tuvo que ser reprendido, tuvo que ser regañado de esta manera. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Y aunque yo tengo el versículo aquí en este papelito, voy a leerlo directamente de aquí. ¿Listo? Mateo 16, del 21 al 28. Vamos a leerlo directamente de la escritura, de la Biblia. Además tengo una ventaja de que esta Biblia, que me la regaló Zoilita, la mamá de Marta Inés Cortés, pastora de Filadelfia durante 12 años. La abuela, antes de fallecer, me regaló esta Biblia y tengo que decir que me gusta mucho. Tiene un lenguaje muy claro y una letra grandota. Y aquí entre nos, no le van a decir a nadie, pero ya estoy presentando problemas, ya me bailan las letras y les apago la música y siguen en su pachanga. Pero vamos a mirar lo que el Señor tiene para enseñarnos hoy repito, Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. ¿Listo? Y dice así: al partir ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado, que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que me quiera seguir, su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para el rescate de sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad le digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Es fácil, es normal que ante cierto tipo de situaciones que se pueda presentar, nosotros como creyentes, nosotros como personas, podamos darle ideas al Señor. Lo hablábamos el domingo pasado. Hacíamos la reflexión en medio de la lectura bíblica de cómo nos gustaría
poder decirle al Señor y darle un plan. Señor, yo para mis hijos tengo planeado tal cosa. No sé, Carlos Navas, que en este momento está conectado, a lo mejor quisieras tomar un escrito, dibujar un plan para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, y entregársela al Señor y decirle: Padre, ya, mira, este es el plan, bendícelo y ejecútalo, porque a mi manera de ver y a mi manera de interpretar, esto es lo mejor que puede pasar con mi familia. Desde un punto de vista humano y carnal, claro que a todos nos gustaría hacer eso. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con situaciones y en momentos en los que tenemos que preguntarle al Señor: ¿realmente mi plan sí corresponde a tu plan? ¿Realmente lo que yo tengo pensado, lo que yo tengo planeado, corresponde o es igual de bueno y poderoso como lo que tú tienes, Señor? ¿O será mejor esperar, confiar en el Señor y dejar que haga la situación, que Él tome las decisiones que más le convienen a mi familia? En este caso estaríamos hablando de las decisiones que más convienen al pueblo de Dios. Jesús en ese momento está recriminando a Pedro que quiere interferir, que quiere tomar la decisión él, entre la propia voluntad de Pedro, lo que él considera debe suceder, lo que él considera debe ser, lo que él considera el método correcto, como se deben hacer las cosas, y raya. Me voy a atrever a utilizar la expresión casi que chilla. Va totalmente en contra con lo que el Señor tiene planeado. Y por esa razón, Jesús se ve en la obligación de reprender a Pedro de la forma que lo reprende. Porque el modo en el que está pensando Pedro está tratando de pensar por encima del mismo Dios, del plan que tiene Dios. Y Jesús continúa enseñando que hay que aceptar la cruz para poder seguirlo. Jesús en ese momento, de en medio del trabajo y lo que está haciendo, Jesús lo que está diciendo es: yo voy a cumplir con lo que me corresponde. Si Jesús se hubiese negado a compartir, a llevar la cruz, a obedecer al Señor, ¿qué sería de ti y de mí en este momento? Me pregunto yo. Si Jesús hace caso a Pedro y toma la decisión de salvar y gobernar como el pueblo judío estaba pensando en ese momento que se debía gobernar, ¿qué sería de ti y de mí? ¿Qué estaría pasando en nosotros? No estaríamos viviendo de la forma que estamos viviendo, no habría necesidad de esta conexión y estaríamos hablando tal vez de alguna revolución que se presentó hace 2000 años por un hombre judío. Pero en realidad Jesús tiene muy clara la misión que va a cumplir. Nosotros no podemos cometer el error de querer ganar la vida nuestra para el mundo, sino que más bien lo que queremos, la lucha nuestra se debe centrar en ganar la vida eterna, la posibilidad de vivir eternamente cobijado por nuestro Padre Celestial, quien realmente quiere lo mejor para tu vida y para la mía. No es el momento, no es el lugar para que empecemos a creer que podemos más en nuestras propias fuerzas, cuando en realidad lo que el Señor está diciendo es que nosotros debemos escucharlo y obedecerle, que nosotros debemos escucharlo, atenderle y seguirle conforme a las recomendaciones que Él nos está haciendo como su pueblo. ¿Listo? El Señor le dice, nosotros como creyentes tenemos que tener claro que los pensamientos míos no son los de Dios. Yo no puedo encerrar a la imagen de Dios en mi propia figura humana. Yo estoy hecho a imagen y creación de Dios. No es Dios el que está hecho a imagen y creación mía. Yo soy creación, Él es creador. Mi labor es
continuar dependiendo de lo que Él considere mejor para mi vida y desprenderme de ese orgullo que naturalmente y carnalmente tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos que hacer una buena observación de nosotros mismos y entender que entender cómo son mis pensamientos. ¿Te has preguntado eso? ¿Has analizado esa parte? ¿Has pensado en cómo son tus pensamientos con respecto a la obra del Señor? No te estoy preguntando por las opiniones que tengan otras personas de ti. En esta noche y en este preciso momento te estoy invitando a que analices tus propios pensamientos. Te insisto, no estoy pidiendo, no estoy preguntando por las opiniones de los demás. Estoy pidiendo que te analices a ti mismo y te preguntes, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Mis pensamientos van acorde a la necesidad de Dios para la iglesia? ¿O yo continúo pretendiendo que Dios haga mi voluntad y no que yo haga la de Él? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Crees que tus pensamientos son acordes a Dios? ¿Que tus pensamientos van conforme al plan que Dios ha diseñado para nuestras vidas? ¿O todavía nos estamos dejando llevar por esas pasiones? ¿O todavía estamos caminando conforme a nuestras propias necesidades? Te pregunto, te invito a que lo analices y lo respondas para ti mismo en tu propio corazón. ¿Son tus pensamientos acordes al querer de Dios? ¿O acaso nuestros pensamientos están siendo pensamientos ajenos completamente a Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Miren, hay personas tan entregadas a la labor de Dios. Hay personas que hemos conocido en algunas épocas avivando ese primer amor, con ese deseo y esas ganas de trabajar, y de un momento a otro los vemos desaparecerse, hacerse humo, que se desvanece con el aire. Una de las características del humo es que si llega a pasar un viento fuerte, lo desplaza, lo mueve, y a veces he conocido creyentes que lastimosamente han tenido ese comportamiento en su corazón. Han arrancado con una fuerza, han arrancado con un poder, con unas energías, pero parecen el Alka-Seltzer. Poco a poco, esas burbujas van bajando hasta que se desaparecen y se ve el agua quieta. Ese humo, insisto, que se le ve cerca a la llama, se le ve ese furor, pero se va alejando, se va alejando, se va alejando, el viento lo desplaza y de un momento a otro desaparece por completo. Tus pensamientos se mantienen con esa fuerza, ese vigor y esa entrega de tal manera que tú puedes experimentar que ese primer amor no cesa, que por el contrario crece, y que entre más tiempo pasa, va creciendo y vas madurando. No sé si lo hicieron. Yo recomendé hace unos días vía WhatsApp una película que se llama El Progreso del Peregrino. Está en YouTube, está en muñequitos y también está en personas. Se los recomiendo si no lo ha visto. Qué buena película para verla en familia. Qué buena película para sentarse con los hijos, tomar la Biblia y hablarle de esas dificultades, de esos procesos difíciles que hay en la vida cristiana, de cómo se encuentra uno en situaciones en las cuales puede ser alejado a la izquierda o a la derecha, o devolverlo, pero el esfuerzo que requiere mantenerse en la palabra del Señor, unidos, y el resultado que estar esforzándose en esa palabra del Señor genera. Ahora, puede que al igual que Pedro, en esos momentos que nos equivocamos, nuestra intención no hubiese sido mala.
Pero como dicen por ahí, el viejo proverbio, el viejo adagio, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Ahora, tenemos que pensar, caminar y asegurarnos de que no caigamos en el error que cayó Pedro. Pedro no tiene una mala intención. Pedro no tiene... a lo mejor él hubiese, como lo hizo en su momento, sacar la espada y cortar no una sola oreja, sino quién sabe, tal vez cabezas, manos, de ahí para allá todo lo que se atravesase. La cuestión con Pedro es que Pedro continúa en el proceso con Jesús y llega el momento en que entiende y acepta de que la misión de Jesús va mucho más allá de mi pensamiento, mi imaginación o el ideal de resultado del trabajo de Jesús, que mi corazón, que mi pensamiento, que mi humanidad, que mi carnalidad me dictan. Va mucho más allá ese plan de Dios. Ahora, te puedo asegurar que el Señor va mucho más allá que el plan que tú estás diseñando para ti mismo o para tu familia. El Señor va muchísimo más allá. Déjalo que Él obre, déjalo que Él trabaje, déjalo que Él haga. Tenemos que conseguir identificarnos con Dios, con ese Dios que te amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por tus pecados y por el mío. Al identificarnos con Él, nos hacemos merecedores de la gracia que Él ofrece, en vez de compararnos con Él o apartarnos de Él. Debemos tratar de parecernos a Él. Y la mejor manera de parecernos a Él es dejar que Él haga su voluntad en nuestra vida. Pero tenés razón, si estás pensando en esto, es que a veces es tan difícil, a veces hay tanta necesidad, a veces yo necesito que las cosas ocurran así, rápido, rapidito, porque es que estoy azarado, porque es que estoy preocupado, porque es que me falta esto, porque es que me falta esto otro. Sí, mira, yo te entiendo, yo te creo en lo que estás diciendo. Yo he experimentado esa misma situación y te puedo asegurar, porque lo he vivido en carne propia, no es tan fácil, no es fácil. No es fácil, pero en los momentos en los que he escuchado la voz del Señor, en los que he decidido descansar y dejar que Él haga, te puedo asegurar que la sorpresa fue mayor y que el resultado fue muchísimo más grande de lo que yo mismo esperaba. Muchísimo más grande. Te contaba en algunas veces, y he contado un testimonio, el nacimiento de mi hija. A mí los exámenes me dijeron que no podía. A mi esposa le dijeron que tenía miomas. Fuimos en la moto, nos llegó una revista de la EPS y allí en la revista decía la clínica de la fertilidad. Y llevábamos 9 años queriendo tener un hijo. Y nos fuimos para allá, en nuestra propia fuerza. Y cogí la moto y salimos del colegio y nos fuimos derechito para allá. Y cuando llegamos allá parqueamos la moto y me metí la mano al bolsillo y no tenía ni siquiera los 500 pesos que cobraba el señor que carga el trapito rojo en el parqueadero de la clínica. Ni siquiera los 500 los tenía. Y es más, si me los pregunta ahora, tampoco los tengo. Mi esposa tuvo que bajarse de la moto y entrar a la clínica sola. Y le dije, no, yo me quedo aquí esperando. Mi esposa entró a la clínica y yo me quedé acá esperando. Yo veía carros pasar. Me puse a conversar con el señor que cuidaba las motos. Mi esposa no se demoró mucho, salió al rato riéndose. ¿Yo qué pasó? Me dice, no, amor, vámonos para la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Amor, vale 150,000 pesos solamente llegar y contar el cuento, decir, vea, yo no puedo tener hijos. El solo llegar a contar el cuento vale 50,000 pesos y yo no tenía ni los 500 para pagar en el parqueadero. Recuerdo que eso fue como en agosto de 2013, ¿fue? 2013. Y volteé a mirar a mi esposa. En ese entonces ejercíamos en esta iglesia en Filadelfia como pastores de jóvenes. Y cuando llegamos a la casa dijimos, oye, si el Señor no nos da un hijo en la carne, un hijo, ¿será que estamos llenos de hijos espirituales? Y bueno, concentrémonos en nuestros hijos espirituales y empezamos
a trabajar con toda la fuerza, con todo el vigor y con todo el empuje para bendecir a estos chicos. Y en febrero del 2014 mi esposa queda en embarazo. Y 7 meses después, 7 meses y medio después, nace mi hija, Ana Saray. Justo cuando dijimos, descansemos en el Señor, no nos mortifiquemos la cabeza, allí vino el milagro, allí vino la prueba. Pedro en este momento y en su esfuerzo le está diciendo al Señor, yo no voy a permitir que te arresten. No está bien, hagamos algo, nos vamos para otro lado, reunamos gente, compremos armas, nos vamos para allá y formamos el zaperoco, pero a usted no lo arrestan, no lo arrestan y no lo arrestan. Y la palabra del Señor a Pedro fue, apártese, quítese, porque usted no está haciendo la voluntad del Padre, usted está haciendo su propia voluntad. Lo que dicta su corazón es lo que usted quiere que nosotros hagamos, y así no se van a realizar las cosas. Las cosas se van a hacer en orden. Las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que el Señor te está diciendo a ti en esta noche. Las cosas se van a hacer conforme a su voluntad y no la mía. Vamos a realizarla conforme a su mandato y no mi decisión. Se va a realizar en su tiempo y no en mi afán. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él, por muchísimo, es mucho más sabio que tú y que yo. Esa es la verdad. Los pensamientos del Señor no son mis pensamientos, los de Él son mucho más grandes, son mucho más perfectos. Y el Señor, después de reprender de esta manera, voltea a mirar a todos sus discípulos y les dice una palabra clave: tome su cruz y síganme. Esa palabra que el Señor le da es clave. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, escuchen, Él no los está obligando. Él está dando la oportunidad de que todos y cada uno de los que están escuchando en ese momento y en este momento también tomen la decisión. El Señor a ti no te impone nada. Si el Señor no te lo impone, ¿por qué te lo voy a imponer yo? Yo tomé mi decisión sin que nadie me obligara. Yo llegué a la iglesia sin que nadie me obligara. Yo me paré, hice la oración de fe sin que nadie me obligara. Yo serví al Señor y sirvo al Señor sin que nadie me obligue. Yo sirvo al Señor por amor. Aunque el Señor me pusiera en la situación que Él considere, yo quiero servirle a Él. La posición, el rango, eso es lo de menos. El hecho de que yo sea el pastor de la iglesia en este momento no quiere decir que sea más santo que otro hermano de la iglesia. No, eso no lo quiere decir, es que en este instante y en este momento tengo una responsabilidad mayor. Pero eso no quiere decir que yo sea mejor cristiano que Él, o que Él sea mejor cristiano que yo. Tengo una responsabilidad de tener que estudiar más, de tener que leer más, de tener que orar más. Y les aseguro que hay muchos hermanos que oran más que yo. Se los puedo asegurar. Hay personas que a lo mejor pasan más tiempo de rodillas delante del Señor. Esa frase, toma tu cruz y sígueme, nos habla de un cristianismo contrario a lo que algunas iglesias light están vendiendo. Hay un cristianismo light, un cristianismo ligero. Pare de sufrir. Es que usted no tiene por qué estar enfermo. ¿No será que está en pecado? Dé. Y pida plata, y pida plata, y pida plata. Déjeme decirle una cosa. El cristianismo, la fe cristiana es costosa. Y no me refiero a la pedidera de plata. No me refiero a eso. Estoy seguro que el cristianismo es costoso. El evangelio es caro. Porque
algunos creyentes, si hay algunos cristianos que están mentalizados y convencidos de que es que no, el Señor está pidiendo mucho. Y eso no es así, el Señor no está pidiendo mucho. El Señor no está pidiendo mucho de ti, el Señor no es que quiera mucho de ti, el Señor necesita todo de ti, que tú entregues todo al Señor. Eso es lo que el Señor necesita, eso es lo que el Señor está pidiendo, eso es lo que el Señor está reclamando. El Señor no necesita poquiticos, el Señor no necesita migajas. El Señor necesita una vida completa, entregada a Él. Una vida de convicción, de rodillas delante de Él, diciéndole: Señor, haz tu voluntad en mi vida y no permitas que quien tome la decisión sea yo. Es el Señor. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz del Señor y seguirlo? ¿Estás dispuesto a ser fiel y vivir un cristianismo bien vivido? No me refiero a un cristianismo tipo supermercado. ¿Ah? ¿Cómo así, pastor, un cristianismo tipo supermercado? Pues sí, usted entra a un supermercado y usted escoge los productos que quiere, usted escoge las cantidades que considera necesita, usted escoge marcas. No, con el cristianismo no podemos ser de esa manera. Usted con el cristianismo no puede escoger qué le sirve o qué no. Usted con el cristianismo no puede escoger alabo así. No, hay una manera de adorar al Señor, y es en cuerpo y alma, es de corazón, es con un espíritu volcado y humillado total y completamente delante de la presencia del Señor. Aprovecho para saludar a mi amigo Virgelino Córdoba. Recuerdo que tuvimos una conversación antes de salir en esta situación del coronavirus, en esta situación que estamos pasando ahorita. Y en esa conversación que tenía yo con mi amigo Virgelino, hablábamos acerca precisamente de ese cristianismo light, ese cristianismo ligero, ese cristianismo de voy, llego a la iglesia, escucho al pastor, oro, levanto mis manos a la hora de cantar, tal vez hasta saco las panderetas, pero cuando llego a mi casa vuelvo a ser el mismo de siempre. No, tú no puedes escoger los momentos. Ser cristiano requiere de una vida, de un momento y de una entrega permanente. O sea, que el momento de adoración sea tu vida completa. Que aún cuando nos quedamos hasta tarde viendo televisión, entendamos que lo que estamos viendo, y cuando estamos en esos momentos de tentación al frente del computador, sepamos escoger las páginas a las cuales vamos a meternos. Se trata de eso, se trata de esa adoración permanente al Señor. A eso me refiero cuando te digo que el cristianismo es una fe costosa, no una religión, porque la religión es un esfuerzo del hombre. Religión viene del griego, que quiere decir reunir o religar, volver a ligar, una relación entre el hombre y Dios, que están separados a raíz del pecado. Estamos hablando de la fe, porque como lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar al Señor. Tu fe en Cristo Jesús, en lo que Él puede hacer en tu vida, es lo que va a marcar la diferencia. Tu fe en Cristo Jesús es lo que va a marcar diferencia. Tú quieres tu familia nuevamente reunida, tú quieres volver a compartir con tu esposo, con tu esposa. Tú quieres volver a sentir el gozo y la alegría de reunirse con esos seres queridos. Confía en la obra del Señor. Confía en lo que Él puede y está haciendo en tu vida y en la vida de aquellas personas a las que tú amas. Y convéncete de que tal y como el Evangelio lo demuestra, se debe vivir con coherencia. El cristiano debe vivir coherente a su fe y a su práctica de la fe. No por obras para ganar el cielo, no por dinero para ganar beneficios, sino por fe, por entrega, por confianza en ese Dios único y verdadero. Esa es la razón. Hay que ser coherente en nuestra manera de vivir. Te insisto, no podemos vivir la fe cristiana como una fe de supermercado. Cojo lo que me conviene. El Señor no quiere una parte de ti.
La persona que te haya dicho eso te mintió. Dios quiere todo de ti. El Señor quiere que le entregues todo. Que cuando pienses en la necesidad de tus hijos, tú tengas la fuerza de decir, Señor, te los entrego en tus manos. Que cuando pienses en la situación de tus nietos, tú puedas decir, Señor, lo entrego en tus manos. Que cuando tengas ese marido machista que se opone por completo a que tú vayas en la iglesia, en lugar de pelear y enfrentarte a él, le digas, Señor, lo pongo en tus manos. Yo no lo puedo convencer, es tu Espíritu Santo el que lo convence o la convence de pecado y de la necesidad del arrepentimiento, pero todo lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. No estamos cargando con la cruz del Señor. Queremos cargarle al Señor más cosas, más situaciones, para que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Tomar la cruz no significa soportar una carga irritante, algo que te moleste, sino renunciar a las ambiciones, a esas ambiciones egoístas. Ese sacrificio, entre comillas, de tomar la cruz nos trae la vida eterna y la plena experiencia de vivir esa sensación en este momento, de sentir esa tranquilidad, ese amor y esa esperanza en el Señor. Mire, mi hermano, lamentablemente hoy abundan una cantidad de doctrinas contrarias a lo que es el Evangelio del Señor. El Evangelio ese Evangelio que busca engañar a los demás, a los cristianos, con esas ideologías engañosas y que están disfrazadas de humildad. Y hay personas que están cayendo en esas redes de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, de ese falso evangelio. Pero ahorita y en este momento el Señor está reclamando que su pueblo, allá tú, Dori, que estás en tu casa, Julián, Pedro, el pastor Gerardo, hermana Ligia, pastor William, Noemi, Aura Elisa, Carlos Gómez, no sé quién me falta, Yamilet, tú que estás escuchando esta palabra, Livia, tú que estás escuchando esta palabra en tu casa, en este momento, el Señor nos está diciendo que nos despojemos de tanto miedo, tanto susto y proclamemos el nombre de Dios. Muy probablemente no te escuchará, como ha pasado otras veces, pero con una persona que se arrepienta, recuerda lo que dice el Señor, con una persona que se arrepienta, habrá fiesta en el cielo. Karina, insiste, no dejes de orar por tu familia. Carlos, insiste, no dejes de orar por tu familia. Doña Fernanda, si está escuchando esta predicación, no deje de orar por su familia. Mauricio, no deje de orar por su familia. Y aquellos que no han dado ese paso de fe, confían en el Señor. Yo tuve que arrepentirme de una cantidad de pecados, pero para poder hacerlo primero tuve que reconocer que los había cometido. No tengas miedo de reconocer que has pecado. No tengas miedo de reconocer que te equivocaste. No tengas miedo de reconocer que no tienes la fuerza y el poder suficiente para hacer las cosas. Confía en el Señor. Él sí tiene la fuerza, Él sí tiene el poder. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Padre. Te alabo y te glorifico, soberano Rey, porque tú, Señor, me has perdonado, Señor. Porque tú, Padre Celestial, me invitas a que continúe en esa labor, en esa entrega, Señor, de predicar tu palabra. Padre, pido perdón por los pecados que he cometido, Señor. Pido perdón, Padre Celestial, por la forma en la que he descuidado la labor que tú me has dado, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, que no merezco, pero que sé que es tu gracia, Señor, la que me cobija y me arropa. Bendice a tu iglesia, Señor, a todos y cada una de las personas que conforman tu iglesia, Señor. Bendícelos grandemente y permítenos experimentar tu amor, tu gracia y tu redención. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Salude a la familia. Tomas el cafecito. Tómese su café. Tómese su café.
Que el Señor te bendiga y saludes a la familia. Chao, nos vemos el domingo.